para preguntarle qué cambió desde ahí a hoy. Porque digo, la policía tenía una caja con el trabajo de las prostitutas. Para dejarlas trabajar, les pedía plata. Y esto lo denunciaba Sandra, además. Sí, precisamente. Yo por primera vez fui diputada provincial en el año 2003 y recuerdo perfectamente cuando nos reuníamos con travestis, trans y también con mujeres en situación de prostitución que reclamaban la derogación de los artículos del Código de Faltas, que imaginemos, de 2003, 2004 es asesinada, recién se derogaron en el año 2010 cuando estaba Hermes Wiener como gobernador. O sea, pasaron una cantidad de años importantes de reclamos permanentes en ambas cámaras para la derogación de esos artículos. Cuando la asesinan a Sandra, que era, como vos bien decías, quien de alguna manera encabezaba esa lucha por acá en Rosario por la derogación de esos artículos, bueno, tuvimos muchísimas reuniones con el entonces ministro de Gobierno, el doctor Rosúa, que prometía enviar un proyecto a la Cámara de Diputados que nunca envió y... la verdad que nosotros tuvimos una pelea muy importante ahí adentro hasta que hubo la decisión unánime de derogar esos artículos en el año, vuelvo a reiterar, 2010. Había proyectos de la diputada Benítez, de la diputada Aranda, otro de mi autoría, y que esos artículos eran: la prostitución penaba a la prostitución escandalosa, la ofensa al pudor y el travestismo. ¿Qué sería prostitución escandalosa? Sí. Digo, cosa antigua, además ahí quedaba en evidencia, digo, tanto tiempo después se termina derogando eso, cuando era un negocio para la policía. Era la caja más importante de recaudación de las fuerzas policiales y que no solamente las extorsionaban, sino también las amenazaban permanentemente de lo que finalmente sucedió con Sandra. Claro. Si bien lo de Sandra se investigó porque aparentemente el responsable era un miembro de la Policía Federal. Después se tiraron un montón de versiones y nosotros, ese crimen quedó impune, es otro de los crímenes que en la provincia de Santa Fe quedaron impunes por la justicia provincial. Víctor Parlusic era el ex jefe de drogas de la Policía Federal, pero quedó absuelto. Después fue uno de los únicos detenidos. Digo, había compañeras de Sandra que tenían temor de declarar en su momento, hubo muchas compañeras que tenían datos, pero quedaron muy lesionadas por temor a que les pasara lo mismo que le había pasado a Sandra y de alguna manera desaparecieron de la esfera pública. Trataron de pasar desapercibidas y no se presentaron a declarar. Eso hubiera sido muy importante, que tuvieran las garantías necesarias para poder transparentar, dilucidar y llevar a que tuviera condena ese crimen tan aberrante, ¿no? Derogados esos artículos, ahora la caja negra de la policía es el narcotráfico. Sí, una de las cajas. Sí, sin lugar a dudas, como que fueron mutando al haber desaparecido esa posibilidad, se trasladaron hacia otros delitos y otras zonas. Yo quiero aclarar que con el tema de la prostitución y la trata, sigue siendo uno de los grandes negocios a nivel internacional. Yo nunca apoyé la postura, desde muchos años, no apoyé la postura de reglamentar la prostitución, no considero que la prostitución sea un trabajo, pero apoyamos en todo momento a Sandra
en esta postura, y a muchas travestis, mujeres travestis, que es bueno reconocerlo, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, se movieron permanentemente para la derogación de estos artículos, ¿no? Ahí está la otra pata que vos abriste, el tema del trabajo sexual, digo, si es un trabajo y cómo llegan la mayoría de las chicas. Nosotros hemos hecho nota con algunas, muchas engañadas, con promesas de trabajos que finalmente no son, y después acá las captan y las obligan a empezar a ejercer la prostitución. Sí, yo creo que es producto de la exclusión social y también de la concepción patriarcal de la sociedad en su conjunto, y que con el pretexto de que es un trabajo que es milenario, que hace miles de años que se desarrolla en un trabajo, se sigue fomentando esto, y que en realidad, si bien en la Argentina la prostitución no es un delito, vuelvo a reiterar, el reglamentarismo no lo considero correcto. Creo que la exclusión social, hay que trabajar sobre la exclusión de tantas mujeres que son víctimas de esto. Claro, ¿cómo sacarlas del y cómo circuito, sacarlas, así como pensamos en un montón de otras alternativas para los consumos problemáticos, etcétera, cómo la sociedad se involucra para tratar de que sean incluidas socialmente, para que no tengan como opción de trabajo estar en situación de Es difícil y complejo, ¿no? Es muy complejo, y a veces tampoco hay herramientas desde el aparato del Estado para ofrecerles. Un cambio efectivo. Así es. El otro tema que queda colgado es un montón de lugares donde se ejerce la prostitución, donde no hay controles, donde no hay allanamientos y donde tienen a las mujeres secuestradas. Y que se sabe, además, en los distintos pueblos y pueblitos, ahí están secuestradas. Sí, ahí hay una complicidad, no solamente policial, sino también política, en el sentido de que si hay un presidente comunal, un intendente, y no denuncia que en ese lugar hay mujeres en situación de trata, esto constituye también un delito, porque están apañando a los tratantes, o sea, viven ahí. Lo que antes se decía fiolos, y que son los prostituyentes, viven a costa de esas mujeres. Durante años me dediqué a denunciar, inclusive se me citaba 3 años después, 4 años después, cuando pasábamos la chapa de un vehículo, por ejemplo en la autopista, donde eran trasladadas mujeres al cordón industrial, donde, bueno, sigue habiendo mujeres que son trasladadas, y esto constituye delito de trata. El traslado también, aquellos taxistas, remiseros, etcétera, que trasladan mujeres para el ejercicio de la prostitución en el cordón industrial y en otras zonas de rutas, etcétera. Creo que son muy pocos los de las que están siendo juzgados, como es un delito federal por la justicia federal, escasísimos los casos, y sería muy importante. Y también no solamente importante detenerlos, sino también apropiarse de los bienes, que vuelvan al Estado los bienes que le quitaron a estas mujeres, y que acá en la provincia de Santa Fe hubo un fallo importante, no recuerdo quién fue el juez que lo dictó, que el dinero que se le había secuestrado se le distribuyó a las mujeres que estaban en situación de prostitución, porque esas mujeres necesitan también el día a día vivir y desarrollarse en otra cosa que no sea eso, ¿no? Por más que digan que es una opción, yo considero que no es una opción, sino que es una casi como que caen ahí porque no tienen otras alternativas. Gracias, Alicia.